Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un comentario antes de comenzar con la lectura. Me temo que se ha descompuesto mi interfaz de audio. Mi micrófono por el momento no funciona más. Eh, Según lo que pude investigar, al parecer es un cortocircuito con este cable que alimentaba mi interfaz de audio. Ahorita estoy grabando gracias a mis audífonos. Espero que no sea mucho digamos, el sonido. Esto, por supuesto, los va a obligar a ustedes a modular el, el volumen directamente en su computadora, en su navegador, no sé. Pero entonces, ahorita tengo menos control en el audio. Sin embargo, he querido avanzar en la lectura, no quedarme atrás. Les recuerdo, estamos ya casi finalizando 3 ensayos de teoría sexual. Estamos en el tercer ensayo, capítulo 5, el último capítulo de el texto completo, digamos, de los 3 ensayos. El último capítulo del tercer ensayo. Ajá. Este capítulo tiene por título El hallazgo de objeto. En el título ya vemos una tendencia, ¿vale? Vemos ya que el doctor Freud se ha encargado ciertamente de revisar la transformación, la metamorfosis que atraviesa, digamos, no el individuo, sino la energía, la pulsión, la libido en el organismo, en el sujeto humano. ¿Por qué digo esto? Porque la última palabra, objeto, el hallazgo de objeto, es como poner en otras palabras, como el niño, como el infante descubre el mundo. Recordemos que se ha hablado, digamos, de una energía que se concentra en sí misma. Ajá. Una pulsión sexual. Ahorita no vamos a ahondar al respecto de la naturaleza de la pulsión sexual, la naturaleza de la libido. Eso ya se hizo en el capítulo pasado. Pero es justamente, digamos, este trabajo que se viene haciendo. Déjenme ver el micrófono. Ahí está. Bueno, los audífonos siguen recibiendo señal. Es un trabajo que se ha estado haciendo, identificando la característica, la tendencia justamente del doctor Freud, siguiendo su línea de pensamiento, se preocupa justamente no de describir la sexualidad humana, sino de tratar de sintetizar, tratar de abstraer algo de esa sexualidad, digamos como una fuerza, esta pulsión que él propone como un concepto, y aquí me remito al volumen 14, este texto que les he estado mostrando, no sé dónde lo dejé, acá está, volumen 14, pulsiones y destino de pulsión. Ajá. El término pulsión, la palabra pulsión, se los he mencionado antes, es un término que si bien podríamos tomar desde el alemán, Trieb, lo estoy latinizando, creo que se leería Trip, T-R-I-E-B, labial, B grande, justo la misma B con la que nosotros escribimos objeto. Ajá. Entonces, Freud usa esta palabra del alemán. Esta palabra fue introducida, digamos, en el mundo latino como pulsión. Ajá. A través de la traducción estándar, de la traducción de James Strachey, que pasa del alemán al inglés y luego al español. Luis López Ballesteros, por su lado, traduce esta palabra alemana Trieb como instinto. Ajá. Esto se prestó a muchos debates a lo largo de la historia, digamos, del psicoanálisis en la lengua castellana, pero, digamos, haciendo a un lado entre el significado, la acepción, la forma en la cual los idiomas pueden aproximarse a la realidad, lo cierto es que el doctor Freud puede observar algo que se manifiesta justamente en, digámoslo, el amor en la humanidad. Una fuerza que nos lleva a todos y cada uno de nosotros a ligarnos con el medio.
entiéndase personas, entiéndase animales, entiéndase conocimientos, entiéndase, por supuesto, nosotros mismos, nuestro propio cuerpo como algo, digamos, variable. Y es justamente en esta variabilidad, estas diferentes relaciones que establecen los individuos con su propio cuerpo, con sus propias necesidades, lo que podemos nosotros decir lleva al doctor Freud a tomar la palabra trip para buscar acercarse a esa fuerza, a esa energía. Esa energía que en los niños se concentra en sí mismos. Eh, digamos, empieza en una eh, concentración, en una condensación en su propio ser, en su propio cuerpo. Posteriormente, esta energía se va a desplazar hacia los objetos alrededor, los objetos próximos, en cuanto el niño pueda ya valerse por sí mismo, es decir, pueda controlar sus extremidades, pueda después desplazarse con mayor libertad en el medio que lo rodea. Ahora, justamente entonces, cuando hablamos de un hallazgo de objeto, nos estamos remitiendo a la pulsión. Y es una palabra, es un concepto, una aproximación que funda el doctor Freud, digamos, justamente con el afán de dar cuerpo a su teoría, de darle una identidad a su propio pensamiento y a su propia práctica, claro está. Entonces, dicho lo anterior, empiezo con el texto. Déjenme ver, ¿el micrófono está grabando? Sí. Empiezo con el texto. Dice, estoy ahorita ya al final de la página 202. El hallazgo de objeto. Durante los procesos de la pubertad se afirma el primado de las zonas genitales y en el varón el ímpetu del miembro erecto remite imperiosamente a la nueva meta sexual, penetrar en una cavidad del cuerpo que excite la zona genital. Al mismo tiempo, desde el lado psíquico se consuma el hallazgo de objeto, preparado desde la más temprana infancia. Cuando la primerísima satisfacción sexual estaba todavía conectada con la nutrición, la pulsión sexual tenía un objeto fuera del cuerpo propio, el pecho materno. Lo perdió solo más tarde, quizá justo en la época en que el niño pudo formarse la representación global de la persona a quien pertenecía el órgano que le dispensaba satisfacción. Después, la pulsión sexual pasa a ser regularmente autoerótica y solo luego de superado el periodo de latencia se restablece la relación originaria. Es decir, la pulsión sexual tenía un objeto fuera del cuerpo propio. Dice el mismo texto, el pecho materno. Ese es, digamos, como la relación originaria. Continúa el texto. No sin buen fundamento, el hecho de mamar el niño del pecho de su madre se vuelve paradigmático, es decir, el ejemplo de para todo vínculo de amor. El hallazgo, entre paréntesis, encuentro de objeto, es propiamente un reencuentro. Aquí viene la nota a pie de página número 22. Esta nota nos dice James Strachey que se agregó en 1915. El psicoanálisis enseña que existen dos caminos para el hallazgo de objeto. En primer lugar, el mencionado en el texto, que se realiza por, se destaca esta palabra, apuntalamiento en los modelos de la temprana infancia. Y en segundo lugar, el narcisista, se destaca esa palabra, que busca al propio yo y lo reencuentra en otros. Este último tiene particular importancia para los desenlaces patológicos, pero cae fuera del contexto que tratamos aquí. Ahí finaliza, digamos, la nota de Freud, agregada en 1915, pero continúa un apartado de James Strachey, el traductor. El tema es desarrollado en detalle en el trabajo de Freud sobre el narcisismo, Introducción al Narcisismo, volumen 14. El párrafo que figura en el texto, escrito en 1905, no parece armonizar con las observaciones que se hacen sobre este tema en las páginas 181 y 213, escritas en 1915 y 1920 respectivamente.
Entonces nos dice Strachey, aquí parece haber una contradicción del maestro. Repito esta frase, no sin buen fundamento el hecho de mamar el niño del pecho de su madre se vuelve paradigmático para todo vínculo de amor. El hallazgo o encuentro de objeto es propiamente un reencuentro. Yo realmente no podría señalar esa contradicción entre la exposición de Freud, entre el mismo pensamiento de Freud. Simplemente estoy tomando estas palabras como una descripción de la búsqueda de Freud de esa pulsión, justamente, y esa pulsión manifestada en un vínculo de amor. Uh-huh. Voy a continuar ahorita con el texto. Se ha acabado esta pequeña introducción al capítulo 5, el hallazgo de objeto, y entramos mm, al primer apartado del capítulo 5, que tiene por título Objeto sexual del periodo de lactancia. Objeto, repito. Pero, continúa el texto, pero de estos vínculos sexuales, los primeros y los más importantes de todos, resta, aún luego de que la actividad sexual se divorció de la nutrición, una parte considerable que ayuda a preparar la elección de objeto y así a restaurar la dicha perdida. A lo largo de todo el periodo de latencia, el niño aprende a amar, se destaca esa palabra, amar a otras personas que remedian su desvalimiento y satisfacen sus necesidades. Ok, lo sigo. Continúa el texto. Lo hace siguiendo en todo el modelo de sus vínculos de lactante con la nodriza y prosiguiéndolos, es decir, extendiéndolos. Ajá. Continúa el texto. Tal vez no se quiera identificar con el amor sexual los sentimientos de ternura y el aprecio que el niño alienta hacia las personas que lo cuidan. Pero yo opino que una indagación psicológica más precisa establecerá esa identidad por encima de cualquier duda. Es que justamente antes de continuar, desde el capítulo 1 de 3 ensayos de teoría sexual, vimos cómo el doctor Freud entiende otra cosa por sexualidad que no se refiere justamente a el coito, conforme a la opinión popular. Esta, digamos, acepción entonces se comprende, ¿vale? Podríamos incluso hablar de una sexualidad tierna, una sexualidad que no tiene por objeto el coito, conforme a la opinión popular, sino demostrarle ternura, por ejemplo, a alguien, no solo, por supuesto, hablando a un niño, hablando de una persona adulta, por ejemplo. Ajá. Una relación de ternura, al menos en la concepción psicoanalítica, se comprende justamente como una manifestación de la sexualidad. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Entonces, a ver, ¿dónde me quedé? Aquí está. Continúa el doctor Freud en el texto principal. El trato del niño con la persona que lo cuida es para él una fuente continua de excitación y de satisfacción sexuales a partir de las zonas erógenas y tanto más por el hecho de que esa persona, por regla general, la madre, dirige sobre el niño sentimientos que brotan de su vida sexual. Lo acaricia, lo besa, lo mece y claramente lo toma como sustituto de un objeto sexual de pleno derecho. Aquí viene la nota a pie de página número 23, pero para, digamos, aproximarnos a esta relación de la sexualidad conforme al psicoanálisis que establece la madre con el niño, se entiende justamente, y esto es también una hipótesis, que una madre que ama a su niño lo va a acariciar y va a sentir bonito la madre. Ajá. Por eso se habla justamente de una relación de ternura, ajá, pero que justamente en el momento en el que hay una ganancia de placer, se puede identificar, al menos desde el psicoanálisis, como una relación de naturaleza sexual. Ajá. Ahorita venimos entonces a la nota a pie de página número 23. Ajá. Dice el doctor Freud, si alguien considera sacrílega, entre comillas sacrílega, esta concepción, que lea el tratamiento que da Havelock Ellis en su libro, perdón en mi alemán, Das Gefühl, Das Gefühl,
de 1903. Si ustedes gustan, les sugeriría buscar esta cita en la página 203. Continúa Freud, casi en el mismo sentido a las relaciones entre madre e hijo. Es decir, ¿se trata de una relación tierna? Sí, no tiene que haber un contacto justamente de la madre con los genitales de los niños, niño y niña, más allá de un contacto higiénico, pero justamente, aún en la misma higiene, el niño, la niña obtienen sensaciones placenteras. Ajá. No es que se los esté vulnerando de alguna manera, es simplemente parte de su cuidado. Lo mismo ocurre en la relación de la alimentación. Se ha observado justamente en el análisis de la conducta sexual que tomamos, recordemos, desde la opinión popular, conforme Freud, el abordaje de Freud. Opinión popular, sexo igual a coito, pero el coito no se sostiene sin esto, sin esto, sin esto, sin esto, sin esto, sin esto. En resumen, la relación que el individuo establece con su cuerpo a partir de los cuidados a los que es objeto de niño. Ajá. Es decir, qué rico que comimos, qué rico que nos sentimos satisfechos, qué rico que sentimos nuestro cuerpo. Ajá. O por el otro lado, eso que tú me estás haciendo no me gusta. La forma en la que tú me besas no me gusta. La forma en la que tú me miras no me gusta. La forma en la que tú me tratas no me gusta. Por favor, no me trates así. Esto, por supuesto, puede entenderse como una relación que establece el individuo consigo mismo y que le pide al otro, porque reconoce en el otro la posibilidad de un trato distinto, un cambio. Ajá. Esto, por supuesto, es una posibilidad. Hablando tanto del cambio como en primero identificar lo que a uno le gusta y lo que no. No necesariamente, y esto es justamente la herencia del psicoanálisis, un individuo puede establecer contacto consigo mismo para poder determinar lo que le gusta y lo que no. Podría parecer como una aseveración muy atrevida la que estoy haciendo, pero de eso se trata justamente. No puedo decir que todo el psicoanálisis, pero sí el psicoanálisis podría yo decir que se trata en destacar las diferencias a veces radicales en la conformación de la relación que el individuo establece con su propio cuerpo. Entre esas posibilidades está justamente la posibilidad de desconocer enteramente lo que un individuo puede aborrecer del mundo y por supuesto también de sí mismo. ¿Por qué? Porque lo reprime. Es una posibilidad. Esto, por supuesto, se constata y se demuestra en el análisis, pero es, por supuesto, una forma de plantearlo. Otra forma de plantear, digamos, esta relación variable de la sexualidad, me refiero al contacto con uno mismo, antes de pedir contacto con los demás, sería justamente en enemistarse con las propias manifestaciones de la sexualidad, las propias formas en las cuales el sujeto mismo obtiene placer del mundo, literalmente. Ahorita vamos a continuar con el texto para no apartarnos mucho, porque esto es justamente lo que se va a manifestar en la neurosis, en esta enemistad no del sujeto con el mundo, sino del sujeto consigo mismo, con su propia sexualidad, ¿vale? Eso es, digamos, el principio de la neurosis. Ahorita continúa el texto y entonces, ¿en qué estábamos? ¿En qué estábamos? Es verdad. Freud hablaba de Havelock-Ellis, una concepción, digamos, de la relación entre el niño y la madre y el niño, como una relación donde hay ganancia de placer. Por eso se puede hablar desde psicoanálisis como una relación social, ciertamente, pero de naturaleza sexual. Ahorita continuamos con el texto. La madre se horrorizaría probablemente si se le esclareciese que con todas sus muestras de ternura despierta la pulsión sexual de su hijo y prepara su posterior intensidad. Juzga su proceder como un amor, entre comillas, puro, asexual, y aún evita con cuidado aportar a los genitales del niño más excitaciones que las indispensables para el cuidado del cuerpo. Esto, repito, estoy en la página 203 del volumen séptimo de Sigmund Freud. Esto yo coincido con el doctor Freud. En mi propia práctica
me he encontrado con madres, no es mentira, madres que se bañan con sus hijos de 20 años. Un ejemplo, digamos, que a ustedes les podría sonar menos terrible, pero que en la realidad fue mucho más terrible que esta madre que se bañaba con su hijo de veintitantos años, se bañaban desnudos los dos. Eh, una madre, una madre de un toxicómano, un adicto, no me acuerdo a qué sustancia, pero esta madre me dijo lo siguiente: yo no quiero que mi hijo tenga ningún secreto para conmigo. Esto podría parecer sumamente, incluso podríamos decir que buena madre, está cuidando a su hijo. Sin embargo, esta era una relación totalmente invasiva, razón por la cual el joven encontraba un refugio en las drogas. Es un caso real. Me ocupé de tratamientos con alcohólicos y con drogadictos por casi 7 años, casi 7 años, 6 años definitivamente. Entonces, es por ponerles algunos ejemplos, ¿no? Esta situación, digamos, de un total avasallamiento, un total anulamiento de la individualidad de las personas, podría ser tomado desde el lado de los valores como una forma de cuidado. Sin embargo, esta forma de cuidado, por supuesto que atenta en contra de la identidad de los cuidados, del cuidado, en este caso del joven. Y es por ponerles un ejemplo. La forma en la cual esta, esta forma de cuidado es vivida desde el otro lado como una violación, a pesar de que el cuerpo del sujeto esté completamente íntegro. Ajá. Es una relación invasiva, por ponerles este ejemplo. Ahorita continúa el texto, pero ya sabemos, dice el doctor Freud, que la pulsión sexual no es despertada solo por la excitación de la zona genital. Lo que llamamos ternura infaliblemente, es decir, sin falla, ejercerá su efecto un día también sobre las zonas genitales. Y esto justamente lo hemos visto en los capítulos pasados. Para excitar un punto del cuerpo, no se requiere ir sobre ese punto. Puede excitarse un punto del cuerpo acariciando, tocando, ejerciendo presión sobre zonas aledañas, sobre zonas cercanas, físicamente. Ajá. Y esto hablando desde el erotismo corporal. Y ya sabemos justamente a partir del estudio de todos los tres ensayos que incluso la relación de un individuo con su objeto sexual puede establecerse fuera del cuerpo, pero ahorita vámonos al texto, ¿vale? Hablemos en un sentido más primitivo, el sujeto en relación a sí mismo. Ajá. Estas zonas erógenas, recordemos también, pueden desplazarse en cualquier parte del cuerpo. Entonces, eh, al momento de poder señalar una configuración, una forma particular, tenemos que apelar a la concepción del sujeto para poder señalar no una relación que toda la humanidad establece, digamos, con su propio cuerpo, sino de que cada sujeto, en base a sus vivencias y en base también a sus predisposiciones genéticas, establece con su propio cuerpo y posteriormente con el objeto, pero ahorita vamos justamente en camino al objeto. Dice el texto, ya estoy en la página 204. Ahora bien, si la madre conociera mejor la gran importancia que tienen las pulsiones para toda la vida anímica, para todos los logros éticos y psíquicos, se arrojaría los autorreproches incluso después de ese esclarecimiento. Esto es bien importantísimo. Por supuesto, aquella madre que me comentó, yo no quiero que mi hijo tenga ningún secreto para conmigo. Yo no le dije, ¿está usted violando a su hijo? No, 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 no. Eso se los puedo comentar ahorita. En su momento fue otro abordaje. Ajá. Un abordaje que justamente a mí me dejaba inquieto por esa relación de cuidados, entre comillas, por esa relación de invasión, por esa relación que también podemos describir como una violación. Por supuesto, no sexual en el sentido coital, es decir, la madre no tenía relaciones con su hijo. Sin embargo, y esta madre no es la que se bañaba con su hijo de 15 años, lo aclaro.
eh, 15, 20 años. Eh, digamos, este empeño llenaba de mucha culpa a la madre, esta incapacidad real de cuidar a su hijo, de verlo a él refugiado en las drogas, que por cierto era un chico genial, ¿eh? Era un chico sumamente inteligente. Eh, Era, digamos, un chico que conocía las posibilidades no solo de las drogas, sino de obtener un refugio de la relación que tenía con su madre, de la relación maternal, a través de contactos sociales, a través de sus lazos sociales. Es decir, mi mamá quiere estar conmigo todo el tiempo, pues yo me salgo a trabajar de lo que sea, de albañil, de carpintero, de electricista, y así aprendí esto y esto y esto y esto, y conozco aquí, conozco allá, conozco así. He hecho de mi vida, pero mi madre me sigue y me sigue y me sigue y me sigue. Cuando entrevisto a la madre, es así, pero oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué esa intensidad hacia su hijo? Así, nada más. No hay por qué decirle es que usted le está haciendo daño. No, ella lo sabía. Y ese es el punto. Ese amor que la madre sentía hacia su hijo, un amor, digamos, no genital, se transformaba en esta intensidad de yo quiero que él no tenga secretos para conmigo. Ajá. Entonces, en esa, es que eso es lo paradójico, en esa relación amorosa, la madre sentía culpa. Dice el texto, si la madre conociera mejor la importancia que tienen las pulsiones, esta energía, ¿ah? Para toda la vida anímica, para los logros éticos y psíquicos, se ahorraría los autorreproches incluso después de ese esclarecimiento. Es decir, ¿sabe qué? No deje de amar a su hijo. Sin embargo, hábleme de por qué usted no quiere tener secretos para con su hijo. No tiene que ir más allá, digamos, la intervención. Indagar sobre eso, no lo que nosotros vemos, no esa relación de invasión, que ahorita yo justamente uso la palabra violación para describirla, sino sobre lo que la persona dice y trae. No quiero que él tenga secretos para conmigo. ¿Por qué? Cuénteme más y más y más y más y más. Continúa el texto, ¿vale? Entonces, antes de continuar, perdón, ese amor, lo que nos está diciendo ahorita el doctor Freud, ese cariño, esa ternura que ciertamente excita y puede esta excitación molestar a los niños, va a forzarlos, digamos, a nuevas formaciones, va a forzarlos a nuevos logros intelectuales, sociales. Ujú. Entonces, la culpa que la madre sentía era ciertamente una culpa de ver sus empeños totalmente inutilizados por el hijo. Ajá. Y sin embargo, la culpa sentía y no por eso dejaba de hacer lo que ella hacía. Al contrario, era yo quiero que usted me diga cómo puedo lograr lo que yo quiero. Que él no tenga ningún secreto, por decirlo de una manera. Esto, claro, está, no ocurrió así literalmente, pero justamente esa era la intención de la madre al momento de ir a una atención, digamos, ya profesionalizada. Ahorita continúa el texto. Cuando enseña el niño a amar, no hace sino cumplir su cometido, hablando de la madre. Es que debe convertirse en un hombre íntegro, dotado de una enérgica necesidad sexual y consumar en su vida todo aquello hacia lo cual la pulsión empuja a los seres humanos. Aquí justamente, ¿no? El punto de el doctor Freud no es identificar conductas buenas y malas con respecto a la sexualidad, por supuesto, conforme a una idea popular, una opinión generalizada sobre el acto sexual o la sexualidad. Es destacar el papel de esa energía, digamos, de fuente orgánica, pero que no se tramita necesariamente en el organismo.
Y esto es bien curioso, por eso la importancia del concepto de la pulsión, dentro, digamos, de la estructura teórica, dentro del juego de palabras que hace Freud para justificar su práctica. Ajá. La pulsión empuja a los seres humanos. En otras palabras, el deseo que se funda a partir de nuestra frustración es lo que se manifiesta, por ejemplo, en los sueños. Ujú. Aquí me remito al capítulo 3 de la interpretación de los sueños. Si yo pudiera hacerles una invitación, sería que aborden desde el capítulo 2, pero el capítulo 3 tiene por título El sueño como un cumplimiento de deseo. Justamente, en aquellos tiempos, en aquel texto, Freud no recuerdo que nos haya hablado mucho acerca de pulsión, pero sí acerca de la relación del sujeto con sus propios sueños. Ajá. Justamente, eh, tampoco en el texto de la interpretación de los sueños se destacaba mucho, o al menos no lo recuerdo, el papel de la sexualidad en el sueño. Pero en el momento en el que dice Freud el sueño como un cumplimiento de deseo, está de alguna manera trabajada, implícita, está llamada justamente la sexualidad, repito, no como una relación sexual. Eso, lo he mencionado antes, sería como la manifestación más bruta de la sexualidad. Pero esa sexualidad bruta, digámoslo así, se sostiene de todo lo demás. Se sostiene de un beso, se sostiene de una caricia, se sostiene de una mirada. Ujú. Continúa el texto. Entonces, la madre enseña a amar al hijo y, dice Freud, no hace sino cumplir su cometido. Hasta ahí, no hay más. Ya depende de él, depende de ella, de los niños propiamente, lo que hagan con eso. Continúa el texto entonces. Voy a retomarlo. Debe convertirse en un hombre íntegro, dotado de una enérgica necesidad sexual y consumar en su vida todo aquello hacia lo cual la pulsión empuja a los seres humanos. Sin duda, un exceso de ternura de parte de los padres resultará dañino, pues apresurará su maduración sexual y también, entre comillas, malcriará al niño. Lo hará incapaz de renunciar temporariamente al amor en su vida posterior y contentarse con un grado menor de este. Uno de los mejores preanuncios de la posterior neurosis es que el niño se muestre insaciable en su demanda de ternura a los padres. Y por otra parte, son casi siempre padres neuropáticos, ahorita vemos qué es eso, los que se inclinan a brindar una ternura desmedida y contribuyen en grado notable con sus mimos a despertar la disposición del niño para contraer una neurosis. Yo lo pongo con otras palabras en mi libro, por supuesto, digamos en el mismo sentido. La relación de madre con sus hijos, porque aquí es necesario introducir también a las niñas, la madre con su hija y la madre con su hijo, los va a proveer, digamos, para su contacto social con ciertas herramientas. Herramientas que si ya sean muchas, sean pocas, se van a notar. Ajá. En las dificultades que tendrá el niño para establecer y sostener los lazos sociales. Aquí en el texto simplemente se habla de un mimo, ajá. Es decir, padres, madres, ajá, que consienten demasiado a sus pequeños, a sus hijos, a sus hijas. Por ejemplo, hablando también desde mi propia sexualidad, cuando conozco a una chica y esta chica se me presenta literalmente como una princesa, llámame princesa, hoy bueno, sí princesa, pero no es tan, ya sé para dónde va, ¿vale? Quiere todo el reino a sus pies y por supuesto ninguna obligación. ¿Por qué? Porque es princesa. Otra cosa distinta sería que fuera reina o que buscara ser reina. Pero las princesas tienden a quedarse de esa manera. Entonces, eh, pasando, digamos, a una manifestación justamente contraria, un niño, una niña que fueron rechazados por su padre,
por su madre o incluso por ambos, que este tipo de relaciones también son posibles y son de hecho muy frecuentes. Padres que no querían ser padres. Eso es una posibilidad humana. Digamos que la vida, que la sociedad se les impone y que ellos terminan aceptando roles que no quieren tomar, que no quieren vivir. Y entonces un padre o una madre, sin el deseo de ser padre o madre, tendrá justamente este tipo de manifestaciones de rechazo hacia uno o hacia otro. Ajá. Incluso esto también era muy frecuente en la población de alcohólicos, sujetos que se evaden de toda su vida a través del alcohol, por ejemplo, ¿no? A través del trabajo, por nombrar algunas manifestaciones. Justamente esta frase, padres neuropáticos, neuro de neurópata, enfermo de los nervios, ajá. Patos, P-A-T-H-O-S, es digamos como la raíz griega de esta palabra, esta separación, ¿no? Enfermo de los nervios. Podríamos también denominarlos padres neuróticos. Ajá. Neurosis es justo la forma en la cual la psiquiatría, la medicina de tiempos de Freud, nombraba la enfermedad mental como más común, de hecho. Ahorita vamos a continuar. Eh, Angustia infantil, continúa ya el siguiente apartado del capítulo 5. Nos dice, los niños se comportan desde temprano como si su apego por las personas que los cuidan tuviera la naturaleza del amor sexual. Vamos aproximándonos a una perspectiva, ¿no? Es una perspectiva infantil. Recordemos que para los niños, justamente, lo que trata de rescatar el psicoanálisis, sexual para los niños no tiene una connotación genital, tiene una connotación cálida, tiene una connotación bonita, tiene una connotación de placer. Recordemos, no necesariamente genital. El placer de ver a papá, el placer de ver a mamá, el placer de hablar con papá o mamá, el placer de ser cargados, de ser alimentados por ellos. Ajá. Eso es justamente la fuente de la sexualidad infantil. Continúa el texto. La angustia de los niños no es originariamente nada más que la expresión de su añoranza de la persona amada. Por eso responden a todo extraño con angustia. Tienen miedo de la oscuridad porque en esta no se ve a la persona amada. No se ve a la persona amada y se dejan calmar si pueden tomarle de la mano. Se sobreestima el efecto de todos los espantaniños, así está escrito, y todos los horripilantes relatos de las niñeras cuando se los hace culpables de producir ese estado de angustia. Entonces, podríamos decirlo, tomando el texto, que la angustia es justamente el negativo del amor. Yo también lo abordo en mi libro, pero lo abordo de modo distinto. Eh, la falta, la angustia como una manifestación o como un aviso al sujeto de la falta de lo que sea. Ajá. Estamos hablando aquí, el doctor Freud habla de la falta de la persona amada, ajá. La añoranza, es decir, papá, ¿dónde estás? Este cuarto está muy oscuro. Mamá, ¿dónde estás? Esta escuela es nueva. No conozco a nadie. Ajá. Quiero a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Continúa el texto. Eh, Solo los niños que tienden de tener una inclinación al estado de angustia, recogen tales relatos, hablando de las historias, digamos, de miedo, de terror, que en otros no hayan o no harán mella, no tendrán un eco, no tendrán un efecto. Y al estado de angustia tienden únicamente niños de pulsión sexual hipertrófica. Hipertrofiada quiere decir acumulada en un solo punto y que no circula, ¿vale? O prematuramente desarrollada.
o suscitada por los mimos excesivos. Es decir, mijito, mijita, yo te voy a cuidar siempre, siempre, siempre y vas a tener siempre a tu papá, pero siempre, a donde quiera que tú vayas, en donde quiera que tú estés, siempre ahí voy a estar. Y llega el momento en el cual justamente el papá, por tener una vida, no por descuidarla, simplemente tiene trabajo. Si no trabajan, no comen, por ponerles un ejemplo. O la mamá. Ajá. Y pues tendrán que fallar a esa promesa de siempre estar con el niño, siempre estar con la niña. Por supuesto, esa promesa la sentirán los pequeños y van a enojarse con papá. ¿Por qué? Porque en ese momento no estuvieron. Continúa el texto, ¿vale? En esto, el niño se porta como el adulto. Regresamos. Estamos tratando de acercarnos a la psicología infantil, a la forma en la cual los niños ven el mundo. 2 puntos. Tan pronto como no puede satisfacer su libido, la muda en angustia. Y a la inversa, el adulto, cuando se ha vuelto neurótico por una libido insatisfecha, se porta en su angustia como un niño. ¡Oh, qué bello! 2 puntos. Empezará a tener miedo apenas quede solo. Entre paréntesis, vale decir, sin una persona de cuyo amor crea estar seguro. Me va a hacer llorar el doctor Freud. Y a querer apaciguar su angustia con las medidas más pueriles. Voy a llorar. Dice la nota aquí número 24. Es una nota de Sigmund Freud. Debo el esclarecimiento acerca del origen de la angustia infantil a un varoncito de 3 años a quien cierta vez oí está rogando, ajá, está pidiendo desesperadamente, desde la habitación donde lo habían encerrado a oscuras. ¡Oh, qué feo! Entre comillas, tía, háblame, tengo miedo, porque está muy oscuro. Y la tía le espeta, es decir, le contesta, ¿qué ganas con eso? De todos modos, no puedes verme. A lo cual respondió el niño, no importa, hay más luz cuando alguien habla. ¡Ah, qué bello! Por tanto, no tenía miedo a la oscuridad, sino por el hecho de que echaba de menos a una persona querida y pudo prometer que se apaciguaría tan pronto como recibiera la prueba de su presencia. Lo que sigue, dice Strachey, se agregó en 1920. El hecho de que la angustia neurótica nace de la libido es un producto de la transmutación de esta y mantiene con ella la relación del vinagre con el vino. Es uno de los resultados más significativos de la investigación psicoanalítica. Para un ulterior examen de este problema, véase mis conferencias de introducción al psicoanálisis, la 25ª conferencia, aunque tampoco allí es preciso confesarlo, se alcanzó el esclarecimiento definitivo. Lo que sigue se agrega de James Strachey, es una observación a esta nota 24. Para las últimas concepciones de Freud sobre el tema de la angustia, veas el texto, Inhibición, síntoma y angustia, y la 32ª de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis en 1926 y 1933, respectivamente. Creo que estas dos están en el volumen 18, pero los pueden buscar sin duda en Google. Seguramente los podrán encontrar como PDFs. Entonces, ahí finaliza la nota 24. Ya llegamos a la página 205. Estamos avanzando muy rápido por todo el trabajo ya hecho. Creo yo que ahorita Freud, curiosamente, para definir la metamorfosis de la pubertad, parte nuevamente de la infancia. Y en este caso le está poniendo mucho detalle a la experiencia del pequeño o de la pequeña. Ajá. Dice el siguiente apartado, la barrera del incesto. Así está escrito, está inmediatamente ligada una nota a pie de página, la nota 25, nos dice James Strachey. Este subtítulo fue omitido probablemente por error en las ediciones posteriores a 1924, pero James Strachey lo rescata, ¿vale? Nos lo vuelve a presentar. Repito, la barrera del incesto. Continúa el doctor Freud, cuando la ternura de los padres vuelcan sobre el niño a
evitado despertarle la pulsión sexual prematuramente. Repito, cuando la ternura que los padres vuelcan sobre el niño ha evitado despertarle la pulsión sexual prematuramente, vale decir, antes que estén dadas las condiciones corporales propias de la pubertad, y despertársela con fuerza tal que la excitación anímica se abra paso de manera inequívoca hasta el sistema genital, aquella pulsión puede cumplir su cometido. Conducir a este niño, llegado a la madurez, hasta la elección del objeto sexual. Aquí voy a hacer un pequeño comentario, pero es muy importante conforme a nuestro propio tiempo. Ajá. Lo que he observado, y no solo de años recientes, sino de al menos 10 años de práctica, ya excede, por supuesto, un poco más allá de mi abordaje con el psicoanálisis, que les recuerdo, yo me formé como psicoanalista a partir del año 2009. Empecé a trabajar como en la psicología, supervisado por doctores, doctoras, a partir del 2006, pero aproximadamente desde este tiempo tengo conocimiento de niños que ven pornografía, ¿vale? Y esto es muy importante en nuestro contexto social e histórico. Se trata de niños que no son, digamos, invitados por padres, por madres, por gente adulta que los quiera pervertir. Son niños que están investigando al respecto de su propia sexualidad y que encuentran en la pornografía, digamos, una forma de saber qué es eso que la gente hace con su cuerpo. Ajá. Aquí es muy importante, en un sentido, no condenar a los niños. Ajá, pero sí justamente cuestionarnos a nosotros mismos la forma en la cual nosotros concebimos la pornografía. Ajá. La pornografía como tal, también tomándola no como un acto moralmente condenatorio, sino incluso económicamente viable para sobrevivir. Es decir, individuos que hacen un conjunto de prácticas, todas consensuadas, hablando, digamos, de una pornografía legal, consensuadas en el sentido de presentar el acto sexual representado de determinada manera, en otras palabras. Estos niños que se aproximan a la sexualidad a través de la pornografía, e igual muchos adultos, no tienen, digamos, claro que la pornografía no es sexo real, son actores que se les paga por eso, para representar la sexualidad, digamos, de manera sumamente, ¿cómo decirlo? Estética, sumamente diferente a lo que se vive en la realidad. Eh, Me río justamente porque en la pornografía se ven actos sexuales, punto, no se ve más allá. No se ve, digamos, los afectos, incluso de los mismos actores. Aquí les recomiendo, vean algunos documentales que hay en Netflix. No me acuerdo cómo se llaman, pero son documentales que tienen por objeto actores porno, actores, actrices. Aquí se les ve desde su aspecto humano. Y me río justamente porque un actor, una actriz pornográficos son seres humanos como ustedes y como yo. Simplemente en su trabajo tienen relaciones sexuales y son filmados. Ajá. Justamente para maquillar, digamos, el acto sexual y presentarlo de una manera muy separada de lo que son los mismos actores en su vida cotidiana. Ajá. Eh, Ahorita no me acuerdo, hay varios de estos documentales, tanto en Netflix como en Amazon Prime Video, documentales, ¿cómo se llama? Hot Chick Wanted. Se busca chica atractiva, se busca chica caliente. Creo que este era un documental de Netflix en los cuales incluso se menciona como una de estas actrices porno era feminista, ¿no? Tenía estudios avanzados, maestría y doctorado en estudios de género, y a pesar de eso, justamente se dedicaba a
a hacer videos porno y le pagaban por esto, ¿no? Esto por ponerles un ejemplo. En este documental Hot Chick Wanted, se busca chica atractiva, se busca chica candente, en Netflix se narran las historias de varias actrices e incluso se narran también las historias de varios productores dedicados a hacer pornografía, ¿no? Y cómo se ven afectados en su negocio por la aparición de Internet. Pero bueno, vamos a regresar. Es un asunto muy humano, ciertamente. No solo la pornografía, la prostitución, también se presta mucho, digamos, para el mercado negro, para la influencia de mafias, pero eso ya es motivo de un estudio más detallado. Ahorita lo que yo quisiera, en todo caso, invitarles es a no condenar a la pornografía, que ciertamente es una actividad, es un trabajo. Ajá. Podrían ustedes, en base a sus propios valores, decir, es que ellos hacen mal. Y sin embargo, lo cierto es que la mayor parte de la población, hombres, mujeres, recurren justamente a este tipo de representaciones, eh, ya sea de forma consensuada, de forma abierta, con el objeto de enriquecer su vida sexual, de conocer justamente, de explorar posibilidades, o bien justamente de vivir su sexualidad en lo oscuro, de vivir su sexualidad, digamos, en lo... eh, hay una palabra, subterráneo, clandestino. La sexualidad no tiene que estar ligado a una actividad clandestina. Ajá. Pero ahorita, si ustedes, por ejemplo, no los estoy invitando ni a ver pornografía, ni a dejar de ver pornografía, eso ya es decisión de cada uno. Pero si conocen a un joven, si conocen a un, incluso un niño que está viendo pornografía, eh, tengan mucho cuidado, por supuesto. No la vean con él, no la vean con ella, porque eso ya sería un delito que ustedes estarían cometiendo. Ajá. Eh, pero hablen en el sentido en el que es una actuación. Eso que está en la pornografía son actores. No son personas reales, digámoslo, justamente desarrollando una sexualidad plena, sino es más bien una sexualidad fingida, una sexualidad representada con el objeto de satisfacer ciertas necesidades estéticas de la población al respecto del acto sexual. Eh, Sin pena, hablar. Y esto, por supuesto, también la invitación, si ustedes no pueden hablar de plano, ni con nadie acerca de su sexualidad, es tiempo justamente, sería tiempo de buscar un analista. Sería momento justamente de poder relacionarse con uno mismo para no vivir con culpa la vida. Y a esto justamente lleva 3 ensayos de teoría sexual. Adquirir un gusto por la vida a partir de apropiarse de la sexualidad propia. Es que es redundante, lo sé. Es ridículo el planteamiento, también lo sé, pero ahorita son las palabras que me nacen. Por justamente el divorcio que se establecen en muchas personas, entre ellos mismos, hombres, mujeres, y su propia sexualidad, a partir de de las malas experiencias que se viven de niños. Ajá. Ahorita vamos a continuar con el texto. Repito, cuando la ternura de los padres vuelcan sobre el niño, ha evitado despertarle la pulsión sexual prematuramente. Es decir, padres y madres que de forma muy tierna aman a sus hijos y han procurado de forma muy directa no brindarles ninguna estimulación propiamente genital que pudiera despertar en ellos una sobreexcitación. Padres respetuosos. Vale decir, dice el texto, antes de que estén dadas las condiciones corporales propias de la pubertad. Es decir, los niños devienen en jóvenes, los jóvenes adquieren ya una cierta noción de sí mismos, una cierta limitación, digamos, para con los demás y para con uno mismo, de sus propias experiencias. Ajá.
Continúa el texto. Despertársela con fuerza tal que la excitación anímica se abra paso de manera inequívoca hasta el sistema genital. Esto es justamente, digamos, lo que Freud no recomienda, ¿vale? Aquella pulsión puede cumplir su cometido. Conducir a este niño llegado a la madurez a la elección del objeto sexual. Es decir, y aquí lo voy a poner con estas palabras que pueden sonar feas, se frustra a los niños ese tipo de estimulación. No se les proporciona. ¿Por qué? Porque es importante que esos niños, digámoslo así, vivan con el deseo de alcanzar eso que no tuvieron y que lo busquen en otro lugar. Se puedan relacionar con otras personas. Continúa el texto. Por cierto, lo más cercano, lo más inmediato para el niño sería escoger como objetos sexuales justamente a las personas a quienes desde su infancia ama, por así decir, con una libido amortiguada, es decir, que no llega, ajá, no lo miman demasiado, no la miman demasiado, no la hacen su princesa, por decirlo de una manera. Continúa el texto, nota número 26. Esta nota se agregó en 1915. Dice Freud, es una nota muy pequeña. Véase lo dicho en las páginas 181 y 82 sobre la elección de objeto en los niños y la corriente tierna. No recuerdo en qué capítulo. No, caramba. ¿Qué pasó? ¿Alguien me habló? ¿Quién perdí? Me están hablando de números extraños y me están hablando para inmediatamente colgar. Eh, lo que no saben es, digamos, con quién se meten. Pero bueno, a ver, mm, ahorita terminando el video les hablo a este número desconocido. Es posiblemente una oferta de trabajo. Pero bueno, hablando aquí, la nota 26 nos remite a las páginas 181 y 182. En este momento estamos en la página 205, porque ya reparé mi mouse. Me voy a ir a la página 181, 182. A ver, es el capítulo 6, debe ser de el segundo ensayo. Segundo ensayo, capítulo 6. Sexualidad infantil. Ya está en este canal, ya está en esta lista de reproducción. Fases de desarrollo de la organización sexual. Capítulo 6 del segundo ensayo. Regresamos a la página 205. Estábamos entonces, estaba compartiendo con ustedes la nota 26. Me remito, es decir, regreso al texto principal. Hablando, retomando un poquito atrás, lo más inmediato para el niño sería escoger como objetos sexuales justamente a las personas a quienes desde su infancia ama, por así decir, con una libido amortiguada, es decir, que no choca de lleno con el objeto. El objeto, los padres respetan a estos niños. Los padres ya no se bañan con ellos. Los padres les enseñan que ellos tienen que limpiarse la colita, su ano, sus genitales, que esos son partes de su cuerpo muy especiales. Los padres lo respetan. Líbido amortiguada, esto se refiere al texto. Pero en virtud del diferimiento de la maduración sexual, ahorita vamos poco a poco, ¿vale? Se ha ganado tiempo para erigir, es decir, para levantar, diferimiento, ¿cómo decirlo? Esta maduración sexual a partir de la pubertad, ¿vale? Diferimiento se refiere a un tiempo que ya pasó, ¿no? Es la infancia. En la infancia se tienen necesidades, digamos, de estimulación que los niños satisfacen en su propio cuerpo, chupándose el dedo, por ejemplo, y todo esto entra en un periodo, digamos, de latencia del que ya se habló y diferido, después, pasando el tiempo, llegada a la pubertad, esa misma energía vuelve a resurgir. Ajá. Repito, en virtud del diferimiento, esta diferencia de tiempo de la maduración sexual, se ha ganado tiempo para erigir, levantar, construir, junto a otras inhibiciones sexuales, la barrera del incesto, y para implantar en él los preceptos morales que excluyen expresamente
de la elección de objeto, por su calidad de parientes consanguíneos a las personas amadas de la niñez. El respeto de esta barrera es, sobre todo, una exigencia cultural de la sociedad. Tiene que impedir que la familia absorba unos intereses que le hacen falta para establecer unidades sociales superiores. En otras palabras, y esto es importante, esto yo lo repito en mi libro, es importante cierto nivel de frustración en la familia. ¿Para qué? Para invitarnos a salir a conocer el mundo, por supuesto, siempre que sea posible. Ajá. Ahorita el coronavirus lo complica mucho. Pero vamos a continuar. Continúa el texto de Freud. Y por eso, todos los individuos, pero especialmente en los muchachos adolescentes, echa a mano a todos los recursos para aflojar los lazos que mantienen con su familia. Es decir, perdónenme, los quiero mucho, pero tengo que salir al mundo. Tengo que ir a explorar, tengo que ir a conocer, tengo que ir a encontrar a mi amada, por ejemplo. Dice el texto, los únicos decisivos en la infancia. Si bien el muchacho, y aquí está siendo Freud muy específico, un joven, un hombre joven, dice adiós familia, esos lazos fueron justamente los que le permitieron adquirir esa fortaleza. Recordemos, Freud está haciendo una descripción de la sociedad que él vio. Ajá. La sociedad que nosotros estamos viviendo es una sociedad distinta. Ahorita, de hecho, yo podría decirles que uno de los principales actores económicos de México son las mujeres. Y eso, recalquemos, no está mal. No es que Freud esté condenando aquí a una mujer que sale a trabajar. No, es simplemente lo que él vio. Simplemente, digamos, un retrato de su tiempo. Pero antes de continuar con el texto y con mi comentario, viene aquí la nota 27. Vamos a ver qué nos dice la nota 27. Esta nota se agregó en 1915. Nos dice Strachey, pero continúa Freud en la nota 27. La barrera del incesto se cuenta probablemente entre las adquisiciones históricas de la humanidad y, al igual que otros tabúes morales, es decir, límites morales, quizá esté fijada en muchos individuos por herencia orgánica. Véase mi trabajo Tótem y Tabú de 1912-1913. Empero, es decir, sin embargo, la indagación psicoanalítica muestra la intensidad con que los individuos deben de luchar aún contra la tentación del incesto en las diversas etapas de su desarrollo y la frecuencia con que lo transgreden en sus fantasías y aún en la realidad. Nos dice James Strachey, continúa la nota 27, si bien esta es la primera vez que el, entre comillas, horror al incesto, cierra comillas, aparece en una publicación de Freud. Él ya lo había examinado el 31 de mayo de 1897. Véase manuscrito N. Se los voy a dejar al final del video. O sea, algunos meses antes que tuviera su primera revelación del complejo de Edipo. También en ese manuscrito da razón de él, aduciendo como fundamento el hecho de que el incesto es, entre comillas, antisocial. Pues claro, si los individuos literalmente satisfacen toda necesidad en la familia, no tendrían necesidad de salir a conocer el mundo. Es justamente, digamos, como una forma de comprender, eh, aunque no justificar también, la frustración que hay en la familia. Ahorita estoy preparando un taller al respecto, justamente, sobre la necesidad de frustración en la familia. Ahorita retomo el texto, les comento, estamos ya en la página 206, el texto acaba en la 210, pero en esta página, en la página 206, hay una nota enorme, la nota 28. De hecho, es una nota que se extiende, estoy viendo hasta la página 207, pero bueno, vamos a ocuparnos de esto. Dice el doctor Freud, pero la elección de objeto se consuma primero en la, entre paréntesis, esfera de la, esto es de Strachey, representación. La palabra de Freud dice,
pero la elección de objeto se consuma primero en la representación. Oh, eso es importante. Strachey quiere mejorar la exposición de su maestro y él agrega estas palabras. Están entre un paréntesis cuadrangular. Pero la elección de objeto se consuma primero en la esfera de la representación. ¿Se entiende? Lo voy a aclarar, pero voy a terminar esta idea para entrar al comentario y luego agregar la nota 28 que está larguísima. Pero la elección de objeto se consuma primero en la representación y es difícil que la vida sexual del joven que madura pueda desplegarse en otro espacio de juego que el de las fantasías, o sea, representaciones no destinadas a ejecutarse. Esto de hecho lo dije en unas presentaciones hace poco tiempo. La principal manifestación de la sexualidad humana no es el acto sexual, son las fantasías. Y fantasías que no necesariamente tienen como objeto, por ejemplo, el cuerpo de una persona. Al momento de Freud hablar o plantear su explicación, elección de objeto se consuma primero en la representación. Nos está hablando, primero que nada, de la representación como una abstracción que se hace de las cosas. Cuando dice Freud la elección de objetos se consuma primero en la representación, ya lo he repetido muchas veces, pero es muy sencillo realmente. Es tan sencillo como yo hablo de ciertas cosas y ustedes hablan de otras cosas. Así, nada más. Si nosotros hablamos de algo, es porque hemos sido capaces de relacionarnos con ese algo. Es porque hemos sido capaces de identificar ese objeto, una pluma, como un objeto que nos brinda una satisfacción o una insatisfacción. Podemos obtener literalmente un placer, por ejemplo, al escribir, o hemos sido frustrados de tal manera que al escribir nosotros no obtenemos ningún placer y es más, una pluma, guácala, no quiero ver nunca una pluma porque mi papá me hizo repetir 1000 veces la misma frase bíblica, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y entonces yo aborrezco escribir. Lo cierto es que yo no aborrezco escribir. Tampoco mi padre me puso a escribir 1000 veces una oración bíblica, pero es, por supuesto, una manifestación de esta apropiación de la representación y su introducción en la dinámica psíquica a partir de la experiencia que tenemos con ella, ¿vale? Pluma, palabra, objeto, persona. Todo podría agruparse literalmente bajo la palabra representación. ¿Por qué? Porque es una apropiación que hemos hecho del mundo. Eh, Ahorita voy a repetir esta misma porción del texto e introduzco la nota 28. La elección de objetos se consuma primero en la representación y es difícil que la vida sexual del joven que madura pueda desplegarse en otro espacio de juego que el de las fantasías, o sea, representaciones no destinadas a ejecutarse. Nota 28. Nos dice Strachey, esta nota se agregó en 1920. Es decir, dice Freud, las fantasías del periodo de la pubertad prosiguen la investigación sexual abandonada en la infancia, aunque también se extienden un poco hasta el periodo de la latencia. Pueden mantenerse inconscientes en su totalidad, es decir, de esas fantasías no sabemos nada, o en gran parte. Y por eso a menudo no se las puede datar, es decir, ponerle una fecha con exactitud. No se puede saber cuándo se crearon estas fantasías, en qué momento se les retiraron la atención. Continúa el texto. Tienen gran importancia para la génesis de diversos síntomas, pues proporcionan directamente los estadios previos de estos. Vale decir, establecen las formas en que los componentes libidinales reprimidos hallan su satisfacción. De igual modo, son los moldes de las fantasías nocturnas que devienen conscientes en calidad de sueños. Estos últimos a menudo no son otra cosa que reanimaciones de tales fantasías bajo el influjo de un estímulo diurno que quedó pendiente de la vigilia y por apuntalamiento en él, es decir, como una roca base, una roca guía. El principio de un camino.
vivimos algo en la vida cotidiana, ese algo nos dejó inquietos y ¡pum! Viene el sueño a ocuparse de ese algo. Nos dice aquí, véase la interpretación de los sueños, volumen 5, páginas 489 a la 90, 490, ¿vale? Continúa la nota 28. Entre las fantasías sexuales del periodo de la pubertad sobresalen algunas que se singularizan por su universalidad y su considerable independencia de lo vivenciado por el individuo. Así, las fantasías de espiar con las orejas el comercio sexual de los padres, Bumble, de la seducción temprana por parte de personas amadas, de la amenaza de castración. Véase, dice Strachey, el examen de las fantasías primordiales en la 23 en la conferencia 23 de las conferencias de introducción al psicoanálisis. Continúa Freud al respecto de las fantasías. Aquellas cuyo contenido es la permanencia en el vientre materno y aún las vivencias que allí se tendrían y la llamada, entre comillas, novela familiar, en la cual el adolescente reacciona frente a la diferencia entre su actitud actual hacia los padres y la que tuvo en su infancia. Pobres padres, por cierto. Continúa el texto. Con relación a este último ejemplo, Otto Rank, 1909, ha demostrado los estrechos vínculos de estas fantasías con los mitos. Dice Strachey, continúa la nota 28, véase también el trabajo del propio Freud sobre, entre comillas, la novela familiar de los neuróticos en 1909 y el historial clínico del hombre de las ratas, volumen 10, páginas 162 y 163. Continúa la nota 28. Se ha dicho con acierto que el complejo de Edipo es el complejo nuclear, es decir, el centro de las neurosis, la pieza esencial del contenido de estas. En él culmina la sexualidad infantil, que, por sus consecuencias, influye decisivamente sobre la sexualidad del adulto. A todo ser humano que nace se le plantea la tarea de dominar el complejo de Edipo. El que no puede resolverla cae en la neurosis. El progreso del trabajo psicoanalítico ha destacado con trazos cada vez más nítidos esta importancia del complejo de Edipo. Su reconocimiento ha pasado a ser el shibboleth, ahorita vemos qué es el shibboleth, que separa a los partidarios del análisis de sus oponentes. Aquí nos dice Strachey, no, perdón, realmente no sé quién dice esto, pero está en la nota 28, hablando del shibboleth. Alude al pasaje bíblico Jueces capítulo 12 versículos 5 y 6. Los galaditas distinguían a sus enemigos, los efriamitas, porque estos no podrían pronunciar la palabra shibolet, decían sibolet. Entonces, justamente, repito, esto es muy importante. El progreso del trabajo psicoanalítico ha destacado con trazos cada vez más nítidos esta importancia del complejo de Edipo. Su reconocimiento, el reconocimiento del complejo de Edipo, ha pasado a ser la marca que separa a los partidarios del psicoanálisis de sus oponentes. Es decir, de todo esto que hemos estado tratando, se destaca la particular relación que establecen los niños con sus cuidadores. Hablando del complejo de Edipo, estamos hablando de la conformación del deseo infantil a partir de su frustración en la familia. Cómo esta frustración los guía hacia la formación de lazos sociales, hacia justamente buscar estar satisfechos afuera del núcleo familiar. Ahorita continuamos con la nota 28. Nos dice Strachey, lo que sigue se agregó en 1904. En otra obra de 1924, Rank recondujo el vínculo con la madre a la prehistoria embrionaria y así demostró el fundamento biológico del complejo de Edipo. Son palabras de Freud. Yo no he tenido el gusto de leer a Rank, pero vamos a continuar con la nota 28. Apartándose de lo que digo en este texto, deriva la barrera del incesto de la impresión traumática provocada por la angustia del nacimiento. Así está escrito, estoy al final de la página 207, véase el texto, nos dice Strachey, Inhibición, síntoma y angustia, capítulo 10. Ahí finaliza la nota 28, ya hemos avanzado gran parte del texto. Voy a retomar la página 206
que en su gran mayoría es la nota 28, pero estaba Freud hablando sobre la barrera del incesto, ¿vale? Estoy un poquito preocupado porque mi perrito está dando vueltas. No sé si en algún momento tenga que pararme a abrirle la puerta. Había estado durmiendo junto a mí, pero creo que solo tenía que moverse. Ahí está, ya lo vi, está acostadito. A ver, sigue grabando. Sí, sí, se está grabando, sigue escuchándose, gracias a mis audífonos. Continuamos. Entonces, repito el texto, pero la elección de objetos se consuma primero en la representación y es difícil que la vida sexual del joven que madura pueda desplegarse en otro espacio de juego que el de las fantasías, o sea, representaciones no destinadas a ejecutarse. Continúa el texto. A raíz de estas fantasías vuelven a emerger en todos los hombres las inclinaciones infantiles, solo que ahora con un refuerzo somático, es decir, ahora ya se puede hacer algo al respecto, algo más allá de permanecer, digámoslo, encerrado en la fantasía. Continúa el texto. Y entre estas, en primer lugar, y con la frecuencia de una ley, la moción sexual del niño hacia sus progenitores, casi siempre ya diferenciada por la atracción del sexo opuesto, la del varón hacia su madre y la de la niña hacia su padre. Nota número 29, nos dice aquí Freud. Véanse mis puntualizaciones sobre el hado inevitable en la fábula de Edipo. Nos remite aquí a la interpretación de los sueños, volumen 4, páginas 270 y siguientes. Yo no me acuerdo en este momento, pero por supuesto ya está toda la interpretación de los sueños leída y comentada en este canal. Vamos a continuar con el texto principal. Contemporáneo al doblegamiento, es decir, al sometimiento, y a la desestimación de estas fantasías claramente incestuosas, se consuma uno de los logros psíquicos más importantes, pero también más dolorosos del periodo de la pubertad, el deshacimiento respecto de la autoridad de los progenitores. El único que crea la oposición, tan importante para el progreso de la cultura, entre la nueva generación y la antigua. Un número de individuos se queda retrasado en cada una de las estaciones de esta vía de desarrollo que todos deben recorrer. Así, hay personas que nunca superaron la autoridad de los padres y no les retiraron su ternura o lo hicieron solo de modo muy parcial. Casi siempre, son casi siempre muchachas, es decir, mujeres jóvenes. Recordemos, Viena, Austria, 1905, que el texto data de ese tiempo. Entonces, son casi siempre muchachas jóvenes, de tal suerte para contento de sus progenitores, conservan plenamente su amor infantil mucho más allá de la pubertad. Y resulta muy instructivo encontrarse que con que a estas muchachas en su posterior matrimonio se les ha quebrantado la capacidad de ofrendar a sus esposos lo que es debido. Es decir, no pueden entregarse a sus esposos porque ellas están atadas a sus padres, princesas. Pero, continúa el texto, pasan a ser esposas frías y permanecen sexualmente anestésicas. Esto enseña que el amor a los padres no es sexual en apariencia y el amor sexual se alimenta de las mismas fuentes, vale decir, lo primero corresponde solamente a una fijación infantil de la libido. A medida que nos aproximamos a las perturbaciones más profundas del desarrollo psicosexual, más inequívocamente resalta la importancia de la elección incestuosa de objeto. En los psiconeuróticos, una gran parte de la actividad psicosexual para el hallazgo de objeto, a toda ella, permanece en el inconsciente. Para las muchachas que tienen una exagerada necesidad de ternura y un horror igualmente exagerado a los requerimientos reales de la vida sexual, pasa a ser una tentación irresistible, por un lado, realizar en su vida el ideal del amor asexual, es decir, amor sin sexo, y por el otro, ocultar su libido tras una ternura que pueden exteriorizar sin autorreproches, conservando a lo largo de toda su vida la inclinación infantil, renovada en la pubertad hacia los padres o hermanos, justamente.
si se habla de una relación incestuosa, no se limita únicamente a papá y mamá, se limita a todo miembro de la familia, ¿vale? Primos, tíos, primas, tías, hermanos, hermanas, todo. Se trata justamente de poner una barrera al cariño. Mamá, me quieres mucho, yo lo sé, pero hasta aquí, no más. Sea uno hombre o sea uno mujer. Papá, yo sé que me amas, yo sé que si fuera por ti, yo no tendría ninguna dificultad en la vida, pero hasta aquí. No me des más dinero, no me des para la gasolina, no, 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 no. ¿Por qué? Porque justamente yo puedo pagarme eso, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, ¿vale? Mis necesidades yo las puedo atender, pero esto es justamente un límite muy difuso. No solo, no todo adulto puede realmente valerse de sí mismo para atender sus necesidades. Es un asunto que yo detallo en mi libro, que por supuesto depende mucho de las situaciones, depende mucho de las circunstancias y por supuesto algo que estamos atendiendo ahorita, no para justificar la incapacidad, pero es el coronavirus, ¿vale? Hay que apoyarnos mucho, no hay que permanecer ciegos a las necesidades de nuestros familiares, aunque tampoco hay que consentirlos, digamos, en una incapacidad de hacer de ellos, de que ellos puedan hacer algo con su vida, ¿vale? Continúa el texto. Mm, entonces, a ver, ¿en dónde me quedé? Hablando, por supuesto, de mujeres, no todas, aclaremos, no todas las mujeres permanecen con esos lazos infantiles hacia sus padres, pero sí algunas. Ajá. Lazos infantiles también. Amor asexual, amor sin sexo. Hablando, por supuesto, de mujeres que sienten pavor hacia lo sexual. Esto, por supuesto, se ha contemplado en todos los estudios pasados de Freud como una condición de la histeria. Una condición a través de la cual ese tipo de mujeres que se configuran de esta manera no es que digamos, solo condenen la sexualidad en el otro. El acto sexual les parece algo asqueroso. Su propio cuerpo les parece, por supuesto, también repulsivo en el momento en el que ellas sienten un cosquilleo, por ejemplo, en la nuca, en el vientre, en la pierna. Y no estoy hablando aquí de genitales. Estoy hablando aquí, por supuesto, de la movilización de las zonas erógenas. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? El psicoanálisis puede demostrarles sin trabajo a estas personas que están, se destaca esta palabra, enamoradas, en el sentido corriente del término, de esos parientes consanguíneos suyos. Lo hace pesquisando con ayuda de los síntomas y otras manifestaciones patológicas, sus pensamientos inconscientes, traduciéndolos a pensamientos conscientes. También en aquellos casos en que una persona antes sana enferma después de sufrir una experiencia de amor desdichada, algo común, se puede descubrir con certeza, como mecanismo de su enfermedad, la reversión de su libido a las personas predilectas de la niñez. Esto no lo destaca el texto, lo destaco yo, ¿vale? Continuamos en el texto, ya estamos en la página 208, a página y media más o menos de terminar. Empieza aquí un nuevo apartado que tiene por título Efectos posteriores de la elección infantil de objeto. Ajá. Dice el texto, permítanme un momento a ver si se sigue grabando. El micrófono dice estoy recibiendo señal. La pantalla dice grabando o recording. Recording X. Dice el texto, ni siquiera quien ha evitado felizmente la fijación incestuosa de su libido se sustrae por completo de su influencia. El hecho de que el primer enamoramiento serio del joven, como es tan frecuente, se dirija a una mujer madura, por ejemplo, una maestra, por ejemplo, eh, una amiga de la madre, etcétera, 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 uh, y el de una muchacha a un hombre mayor dotado de autoridad es un claro eco de esta fase del desarrollo.
pueden revivirles, sugar daddies, por ejemplo, pueden revivirles en efecto la imagen de la madre y del padre. Nota número 30 nos dice, esta nota se agregó en 1920, véase mi ensayo sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre, de 1910. Ya llegaremos a él, ese es un ensayo fabuloso, por supuesto. Continúa el texto principal. Quizá la elección de objeto en general se produce mediante un apuntalamiento más libre en estos modelos. El varón persigue ante todo la imagen némica, podríamos decir, la imagen que viene del recuerdo de la madre, tal como gobierna en él desde el principio de su infancia y armoniza plenamente con ello que la madre, aún viva, se revuelva contra esa renovación suya y le demuestre hostilidad. Freud no conocía a las mexicanas. A las madres mexicanas, por supuesto. Ahí es donde, varones, por favor, limítense. Hasta aquí, madre, ya no más. Continúa el texto. Dada esta importancia de los vínculos infantiles con los padres para la posterior elección del objeto sexual, es fácil comprender que cualquier perturbación de ellos haga madurar las más serias consecuencias para la vida sexual adulta. Ni siquiera los celos del amante carecen de esta raíz infantil o, al menos, de un refuerzo proveniente de lo infantil. Entonces, esto es también algo muy curioso. Hombres o mujeres que acostumbran buscar parejas entre parejas ya establecidas. Híjole, es que no sé por qué, pero la comadre, la vecina, y yo sé que tienen pareja, pero son tan atractivas, por ejemplo. Continúa el texto. Desavenencias entre los padres, su vida conyugal desdichada, condicionan la más grave predisposición a un desarrollo sexual perturbado o a la contracción de una neurosis por parte de los hijos. Continúa el texto. La inclinación infantil hacia los padres es sin duda la más importante, pero no la única, de las sendas que, renovadas en la pubertad, marcan después el camino a la elección de objeto. Otras semillas del mismo origen permiten al hombre, apuntalándose, es decir, apoyándose siempre en su infancia, desarrollar más de una, se destaca, serie sexual y plasmar condiciones totalmente variadas para la elección de objeto. Nota número 31. Esta nota se agregó en 1915. Innumerables particularidades de la vida amorosa de los seres humanos, así como el carácter compulsivo del enamoramiento mismo, solo pueden comprenderse por referencia a la infancia, como efectos residuales de ella. Terminamos la nota 31, terminamos también el apartado efectos posteriores de la elección infantil de objeto y empieza un nuevo apartado, el último, una página. Prevención de la inversión. Miren, vamos a ver qué dice el doctor Freud. Una de las tareas que plantea la elección de objeto consiste en no equivocar el sexo opuesto. Como es sabido, uno se soluciona sin tanteo. Perdón, como es sabido, no se soluciona sin tanteo y esto es importantísimo. Aquellos colegas, aquellas personas que busquen apoyarse en 3 ensayos de teoría sexual para, para sostener las terapias de conversión que en México, en particulares comunidades de México, la sexualidad, la homosexualidad masculina y femenina sigue siendo tomada como una enfermedad mental. Por supuesto, estos colegas pueden apoyarse. Es que Freud lo dijo, Freud no lo dijo. Aquí no se soluciona sin tanteo, es decir, todo individuo, hombre y mujer, a lo largo de su vida ha conformado su elección de objeto justamente teniendo sufrimientos a causa de, por ejemplo, elegir amigos que se van sin tener ningún contacto sexual con ellos. Me explico. Un niño que tiene a otro niño como su gran amigo y este otro amigo se va por motivos de la vida. Esa relación, por supuesto, rescatada de un análisis, esa relación marca el camino
de ese niño hacia una heterosexualidad, por ejemplo, ¿no? O al revés, un niño que tiene una amiga muy querida y que esta amiga se termina yendo, va a marcar, digamos, su camino a la elección de su mismo sexo. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Son ejemplos simplistas, pero por supuesto, eh, cada sexualidad, cada ser humano constituye la relación consigo mismo y con su medio a partir de sus experiencias, a partir de sus dolores. Dice el texto, con alta frecuencia, las primeras mociones que sobrevienen tras la pubertad andan descaminadas, aunque ello no provoca un daño permanente. Es decir, se está definiendo, no se sabe realmente, y esto es muy importante, si le gusta estar más con mamá o con papá. Así, literalmente, no en el aspecto sexual, simplemente compartiendo el tiempo, compartiendo espacio. Disfruto más platicando con mi papá o con mi mamá. No sé. Disfruto más que papá me hable o que mamá me hable. No sé. No hay ni siquiera contacto físico, pero ya la mera presencia es algo de lo cual uno saca disfrute. No hay contacto. Continúa el texto. De Soir, latinizando este nombre francés al parecer, desoír, con doble S, 1894, hizo notar con acierto la ley que se transparenta en las apasionadas amistades de los varones, adolescentes y niñas por los de su mismo sexo. El gran poder que previene una inversión permanente del objeto es, sin duda, la atracción recíproca de los caracteres sexuales opuestos. En el presente contexto, no podemos dar explicación alguna acerca de estos últimos. Nota número 32. Dice, Strachey se agregó en 1924. Entonces Freud dice, nota 32. En este lugar cumple mencionar un libro de Ferenczi, perdonen mi alemán, Versuch einer Genital Theory, 1924. Obra sin duda de fantasía desbordante, pero agudísima en que la vida sexual de los animales superiores es deducida de la historia de su evolución biológica. Miren, eso me hubiera gustado leerlo, la obra de Ferenczi, pero regresamos a la nota 32. Pero este factor, repito, a ver, el gran poder que previene la inversión permanente del objeto sexual es sin duda la atracción recíproca de los caracteres sexuales opuestos. En otras palabras, me llama la atención tu cuerpo porque no es como el mío. Yo quiero saber más de tu cuerpo. Ajá. En el presente contexto, no podemos dar explicación alguna acerca de estos últimos caracteres sexuales opuestos. Continúa el texto, pero ese factor no basta por sí solo para excluir la inversión. Vienen a agregarse toda una serie de factores coadyuvantes, es decir, que también ayudan, que también facilitan. Sobre todo, dice el texto, la inhibición autoritativa de la sociedad, donde la inversión no es considerada un crimen, puede verse que corresponde cabalmente a las inclinaciones sexuales de no pocos individuos. En otras palabras, y esto también tiene mucho que ver con el contexto histórico de Freud. Freud pertenecía a una sociedad victoriana, ¿no? 1905, Austria-Viena. Ajá. Tenían una estructura, incluso Freud mismo tiene cartas con el emperador, ¿no? El emperador le da a Freud su autorización para dar clases en la universidad, el emperador de Austria, creo que Federico III, me parece, no estoy muy seguro, pero bueno. En Inglaterra, otra sociedad monárquica, la homosexualidad literalmente es un crimen. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, y esto por supuesto hasta cierto tiempo. Del crimen pasa a la patología sexual, que ya les he contado muchas veces. Los manuales psiquiátricos, el DSM-2 todavía considera la homosexualidad, la inversión, como una enfermedad mental. Ya para el DSM-3, ya la sexualidad, la homosexualidad ya no era una enfermedad mental y es tomada como una manifestación de la sexualidad humana en general. Justamente podemos atribuirle al doctor Freud parte de esta, ¿cómo decirlo? Apropiación de la sexualidad como parte del conjunto, del instinto sexual, el conjunto de manifestaciones del instinto sexual.
de la pulsión sexual. Sin embargo, ciertas comunidades, aún hoy, siguen considerando al homosexual como un criminal. ¿Por qué? Porque atenta en contra del lazo social. Por supuesto, estoy ahorita pensando en algunas sociedades que por el momento me gustaría no mencionar, pero me remito al mexicano, ¿no? Ciertas porciones de ciertas comunidades, digamos, rurales o ciertas ciudades pequeñas en México siguen buscando terapeutas de conversión, es decir, terapeutas, gente que viene de la psicología mexicana o de psicólogos de otros países que toman la homosexualidad masculina y femenina como una enfermedad mental que ellos corrigen justamente con programas de modificación de conducta. Para ellos no hay pulsión, por supuesto. Y no hay pulsión porque ellos no la reconocen, a ellos no les interesa. Entonces, regresando al texto, estamos en la nota 32, hablando de la sexualidad, la inversión como un crimen. Si nosotros nos apartamos tanto del crimen como de la enfermedad mental para contemplar no solo la homosexualidad, sino la sexualidad en su conjunto, vemos que esta sexualidad tiene entre sus manifestaciones justamente un contacto afectivo entre pares, entre iguales. Contacto afectivo no necesariamente se traduce en un contacto sexual, ¿vale? Aunque a veces sí. Es que todo, aquí es justamente donde la humanidad abre literalmente un espectro infinito de posibilidades, de relación. Tito, por ejemplo, ahorita un pasaje bíblico, no tengo bien identificado, pero ustedes lo pueden buscar por estas palabras. El rey David, antes de ser rey, tiene una relación de amistad tan cercana con el hijo de Saúl, Jonathan, se llamaba, David y Jonathan. Saúl era el rey de Israel, si mal no recuerdo, en esos tiempos, y David funge como soldado del rey Saúl, se destaca como soldado, ¿vale? De tal manera que llega el rey Saúl a considerarlo como no opositor, sino un rival dentro de su propio grupo de soldados, por la popularidad de David. Y por supuesto, otro de los soldados del rey Saúl era su hijo Jonathan, y se hace muy amigo de David. David y Jonathan tienen una amistad tan cercana que literalmente quien después sería el rey David le dice a su amigo Jonathan: tu amistad, tu amor me es más dulce que el amor de las mujeres. Cuando se tienen que separar, ¿por qué? Porque Saúl ya intenta matar a David, ¿no? Tu amor me es más dulce que el amor de las mujeres. Ahí está jugado el amor, ahí está jugada la sexualidad. No en el acto carnal. No estoy sugiriendo que el rey David y Saúl, su amigo, Jonathan, su amigo, tuvieron relaciones sexuales. No estoy sugiriendo esto. Simplemente era una amistad tan intensa que en ese contexto las mujeres quedaban fuera de ellos. Por supuesto, el rey David tuvo una gran historia al respecto de sus amantes, pero no amantes mujeres, ¿vale? Ahorita vamos a continuar con el texto. Continúo a partir de la nota 32, ya estamos finalizando, estamos en la página 207. Dice, pero este factor no basta por sí solo para excluir la inversión. Vienen a agregarse toda una serie de factores coadyuvantes, sobre todo, esto ya lo había leído, la inhibición autoritativa de la sociedad, donde la inversión no es considerada un crimen, puede verse que corresponde cabalmente a las inclinaciones sexuales de no pocos individuos. Además, en el caso del varón, cabe suponer que su recuerdo infantil de la ternura de la madre y de otras personas del sexo femenino, de quienes dependía cuando niño, contribuye enérgicamente a dirigir su elección hacia la mujer. Este es, digamos, otro factor a considerar, ¿no? Nota 33. Nos dice aquí la nota 33. El resto de esta oración y las dos que siguen datan de 1915. Todo esto es de James Strachey, ¿vale? En ediciones de 1905 y 10
ocupaban en su lugar el siguiente pasaje, entre comillas, mientras que en la niña, que de todos modos ingresa en un periodo de represión con la pubertad, mociones de rivalidad contribuyen a apartarla del amor por las de su mismo sexo. Continúa el texto principal. Entonces, varón siendo atendido por mujeres tiernamente, refuerza su instinto sexual hacia ella, su pulsión sexual hacia ese objeto, ¿vale? Hablando de la mujer como representación, ¿vale? No la mujer física acá. Continúa el texto, y que al mismo tiempo el temprano amedrentamiento, es decir, intimidación. Tú no, eso no, pego, eso es malo, pa, pa, pa. Y que al mismo tiempo el temprano amedrentamiento sexual que experimentó de parte de su padre y su actividad de competencia hacia él, lo desvían de su propio sexo. Por supuesto, está Freud hablando de experiencias particulares, experiencias que no necesariamente tienen eco en otras culturas, en otras sociedades y en otras situaciones, aún dentro de la misma Viena de 1905. 5, 10, 15, es igual. Es el mismo contexto histórico. Continúa el texto. Pero ambos factores valen también para la muchacha, cuya práctica sexual está bajo la particular tutela de la madre. El resultado es un vínculo hostil con su mismo sexo, que influye decisivamente para que la elección de objetos se haga en el sentido considerado normal. La educación de los varones por personas del sexo masculino, esclavos en el mundo antiguo, parece favorecer la homosexualidad. La frecuencia de la inversión en la nobleza de nuestros días, recordemos Viena 1905, la frecuencia de la inversión en la nobleza de nuestros días se vuelve tal vez algo más comprensible si se separa en el empleo de la servidumbre masculina, así como en la escasa atención personal que la madre prodiga, es decir, proporciona a sus hijos. En muchos histéricos, la ausencia temprana de uno de los miembros de la pareja parental por muerte, divorcio o enajenación recíproca, es decir, yo como papá o yo como mamá no quise saber nada de mis hijos, trabajo, alcoholismo, drogadicción, relaciones amorosas, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz de la cual el miembro restante atrajo sobre sí todo el amor del niño. Resulta ser la condición que fija después el sexo de la persona escogida como objeto sexual y de esta manera posibilita una inversión permanente. Aquí finaliza el tercer ensayo de los 3 ensayos de teoría sexual. Viene a continuación un resumen, pero ya no voy a compartirlo en este video. Se va, por supuesto, a grabar otro donde se contenga este resumen. Ha sido un gran placer compartir con ustedes este texto. Por supuesto, hay mucho que decir. ¿Por qué? Porque la sexualidad la escribimos todos y cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. No se trata de tener sexo para aceptar la vida. Se trata justamente de acumular todo tipo de experiencias gozosas que van desde la comida, que van desde el dormir, que van desde el soñar, que van desde el procurarnos un cuidado corporal, un baño, por supuesto, sin tampoco cancelar la posibilidad de establecer un contacto cara a cara, cuerpo a cuerpo con otra persona. Independientemente de la elección de objeto que ustedes tengan, yo les deseo mucha felicidad. Mucha felicidad. Eso es lo importante. Si no podemos traducir nuestra propia sexualidad a una vida feliz, entonces, queridos escuchas, es momento de empezar un análisis, no una psicología. Mi propósito no es adecuarlos a mi felicidad. Mi propósito es que ustedes puedan descubrir los caminos a la suya propia. De eso se trata el psicoanálisis, no de educarlos, de hacerlos libres. ¿De quién? Primero de ustedes mismos. Que ustedes se permitan ser felices. He ahí el principal obstáculo, no el mundo, no la realidad, no el coronavirus, no el Estado, no la sociedad, no la lucha de clases. Eso siempre va a existir. Pero la relación que nosotros establecemos con nosotros mismos, lo que nos permitimos pensar y decir, ahí se funda
todo lo demás. Por el momento es todo, cuídense mucho, nos estamos viendo pronto para abordar el resumen y cerrar los 3 ensayos de teoría sexual. Feliz estoy por semejante logro. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.